En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. David se encontraba en una situación realmente difícil, por no decir calamitosa, porque se enfrentaba a enemigos por fuera y enemigos por dentro, en el sentido de que había enemigos que iban contra él para querer incluso quitarle la vida, pero también había traidores, traidores que habían desechado su amistad y realmente lo estaban poniendo en una situación pues penosa. En medio de toda esta angustia, David, en ese momento de traición profunda, de angustia moral, busca no el consejo de alguien, sino el socorro de Dios. Es un grito de socorro, este Salmo 55. Es un grito de alguien que está desesperado y que solamente puede encontrar en Dios la salida. Y es que la carga es algo que todos tenemos que llevar, porque la carga se refiere a cualquier cosa que realmente nos oprime, que pueden ser dificultades en la familia, en la salud, puede ser también a temas laborales, temas de relaciones, puede también ser la culpa, sentirse sucio, sentirse mal. Todo este tipo de cosas se convierten en una carga, pero el Señor nos da una maravillosa promesa aquí. Echa sobre Jehová tu carga. Quiere decir que hagamos una transferencia, que le transfiramos a Dios, que le pasemos a Dios, que le encomendemos a Dios esa carga que llevamos. Esta idea de echar sobre el Señor la carga es una idea muy interesante, porque se refiere a alguien que lleva una pesada carga y que ya no puede más. Alguien que lleva una gran mochila de piedras dentro, o sea, en su espalda, que tiene que subir una montaña y que el agotamiento es tan grande que ya llega un momento en que tiene que soltar esa carga, porque si no es imposible subir. Y el Señor nos dice en su palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esas piedras que llevamos en nuestra mochila son aquellas que nos oprimen. Y por eso el Señor Jesús fue muy claro cuando les dijo a todos en estas maravillosas palabras: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ana no podía tener hijos y estaba angustiada. No quería comer, no quería divertirse con los demás porque estaba en esa angustia. Pero clamó al Señor. Fue al templo a invocar el nombre del Señor. Y aunque fue tenida por una mujer ebria, pero finalmente el profeta le dijo que el Señor te conceda tu petición. Y Ana dejó allí su carga. Dice que se fue y nunca, o sea, no estuvo más triste. Había llevado esa angustia durante tanto tiempo, pero el Señor la escuchó y en su momento le regaló ese hijo maravilloso que fue el profeta Samuel. Y así es nuestro Dios. Él quiere que depositemos en Él nuestra carga. El apóstol Pablo también tenía una gran carga. Bueno, tenía muchas, pero la que más le afligía era ese mensajero de Satanás que le bofeteaba. Era ese aguijón en su carne. Y aunque el Señor no se lo quitó, como el mismo apóstol nos dice, pero sí le dijo: mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Al menos el apóstol pudo dejar sobre el Señor esa carga y Él le sostuvo, porque hay una promesa aquí, la promesa de que Él nos va a sustentar, sea con su gracia o sea con su liberación de la carga.
la gracia para soportar o la liberación, sea el fortalecer nuestras rodillas para que podamos seguir adelante, o sea eliminar esa presión o aliviarla, cualquiera que sea la táctica divina, siempre Él nos va a escuchar, porque esta es una promesa, la promesa de que echemos sobre el Señor nuestra carga y Él nos sustentará. Quizá no la quite, pero sí nos va a sustentar, porque el profeta Isaías dijo, te fortaleceré y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso el apóstol Pablo dice que por ninguna cosa estemos angustiados, que traigamos al Señor nuestras peticiones en toda oración y súplica, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fue Él, nuestro Señor Jesús, el que dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La manera en que el Señor nos libera de esa carga y nos sustenta para poder llevarla hacia adelante y que se haga más ligera es confiar. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. La fe es la clave, porque la fe significa encomendar nuestra causa al Señor, echar nuestra carga sobre Él, confiar por completo en su presencia, en sus promesas, en la realidad de que Él está en el control y que Él gobierna todas las cosas. Así que nos da aquí una seguridad, la seguridad de que Él nos va a sustentar y la gran promesa, una promesa también llena de aliento para nosotros, no dejará para siempre caído el justo. El justo puede caer bajo el peso de la carga. El creyente puede sentirse tan oprimido que realmente se quede sin fuerzas, que tenga energía cero para seguir adelante, porque la carga ha sido tan pesada y él tan débil que no puede sobrellevarla. Pero en ese momento es cuando el Señor dice que se glorifica, cuando no tenemos fuerzas. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y nos dice su palabra que, como decimos aquí, no dejará para siempre caído al justo. El justo cae, pero el Señor le levanta. La vida de un cristiano es parecida a ese juguete que tiene forma cóncava, con un peso en el centro y que lo inclinas a un lado, inclinas a otro, aunque toque, digamos, con la cabeza ese muñeco el suelo, finalmente se vuelve a levantar. Y así nuestro Señor, a pesar de que nos podamos sentir golpeados fuertemente y caídos bajo el peso de la carga que podamos llevar, sea espiritual o física, cualquiera que sea, Jesús dijo que nos hará descansar, que debemos aprender de Él, que hallaremos descanso para nuestras almas. Así que David estaba bien oprimido, bien cargado, bien en peligro. Su carga era bastante grande, pero el descanso de Dios es aún mayor. Por eso nuestro Señor nos dice que siempre tenemos esperanza en Él hay esperanza. Y dice también este salmo y termina David diciendo, mas yo en ti confiaré. Porque en medio de las turbulencias de su vida, en medio de las grandes cargas que él estaba llevando ahí, comienza diciendo, no escondas tu rostro de mí. Escúchame, Señor, está atento a mi oración, porque está ahí la voz del enemigo, está ahí la voz del traidor. Mi corazón está dolorido, pero en medio de todas esas circunstancias, el Salmo termina con una esperanza maravillosa, que el Señor dice, déjame tu carga y quédate con esta palabra del Señor aquí. No dejará para siempre caído el justo, Él nos va a sustentar. Por lo tanto, podemos decir como David, yo en ti confiaré. Jesús dijo que había venido para darnos descanso, descanso y alivio en nuestras circunstancias. Hoy también llevamos una carga, y sea cual sea la carga y la preocupación que podamos tener, la ansiedad y la inquietud, el temor y la angustia, sea que estemos en un hospital o sea que estemos eh, esperando noticias en un hospital, cualquiera que sea nuestras circunstancias, echemos sobre el Señor nuestra carga. Confiemos en Él, porque sus promesas son realidad.
No son palabras bonitas para consolar digamos, a los ingenuos, sino que es la palabra poderosa de Dios que levanta al caído y fortalece a aquel que se quedó con cero fuerzas, con cero energía. Y sea cual sea tu situación hoy, vengamos juntos al Señor y echemos sobre Él nuestra carga. Padre, gracias porque tus promesas son una fuente de alegría y de esperanza, de gozo y de fortaleza para nosotros cuando tenemos que sobrellevar esta gran mochila, cuando tenemos que sobrellevar estas preocupaciones, quizá este sentido de simplemente estar como abandonados. Nos puede parecer que el enemigo nos va a devorar, que el enemigo del pecado dentro de nosotros, los enemigos externos, van a destruirnos, o que finalmente hemos caído y no podemos levantarnos, pero sí podemos orar a ti. Y sabemos que Jesús así lo dijo: venid a mí, y yo os haré descansar. Queremos llevar tu yugo, Jesús. Tu carga es ligera, y por eso, Señor, queremos dejar nuestra carga y tomar la tuya, tomar tu yugo, y hallar así descanso para nuestras almas. Porque si estamos trabajados y cargados, tú has venido, Señor, a llevar nuestra carga por nosotros, esa carga que llevaste en la cruz del Calvario, para darnos liberación completa. Ayúdanos, danos una salida, danos, Señor, fortaleza, a que podamos ser fieles a ti, aún en las mayores presiones. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.